Si no están de acuerdo, bueno. Y bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Sopra que ofrecemos desde el Círculo de Interintro. Y yo llamo Roberto Spano, soy integrante de ese círculo y facilitador de Sopra. Y pues hemos organizado este webinar para hablar de una manera introductoria de la sociocracia de otra forma desde la experiencia. Y estamos aquí con Jo, que va a guiar esta presentación y esta entrevista con Bettina Orman. Entonces, Jo, ¿quieres presentarte y presentar a nuestra invitada? Bueno, sí, nuevamente mi nombre es Jo Verbeeken, de Sociocracia Práctica. Hago parte del círculo entre Intro, junto con Robbie, con Ali, que está aquí hoy con nosotros también. Y sí, este webinar es para hablar un poquito de cuellos de botellas que podemos encontrar mientras trabajamos en grupo, en una organización, y que nos puede quitar un poco esta alegría que buscamos en nuestra vida diaria de estar aportando y trabajando juntos hacia un objetivo común. Y vamos a conversar, a ver qué la sociocracia puede aportar ahí para recuperar de pronto esta alegría o mantenerla también. Y por eso vamos a escuchar primero la experiencia de Bettina Orman. Ella nos acompaña hoy, ella nos habla desde Buenos Aires, Argentina, y lo vamos a hacer en forma de entrevista, así que yo le voy a lanzar unas preguntas y vamos a ver qué ella nos puede comentar sobre la experiencia que tiene con la sociocracia en su organización. ¿Estamos? Bueno, Bettina, entonces cuéntanos, por favor, cómo se llama tu organización, cuál es el objetivo de tu organización y cómo está estructurada. Bueno, primero los saludo a todas las personas que estén aquí y que vayan a ver el video. Yo soy Bettina Orman, soy de Buenos Aires, Argentina, soy bióloga, soy docente universitaria y coordino grupos de investigación. Esta soy yo, pero tengo otra fase que no tiene absolutamente nada que ver con esta, que es mi lado B, que es el que vengo explorando hace unos años. Durante la pandemia, en la Argentina tuvimos, digamos, una cerrazón muy larga y muy profunda. Entonces, eh, Ali fue la que en realidad empezó con la organización y entonces fue convocando personas y nos fuimos conociendo todos en rectangulitos a través de Zoom. Y entonces, bueno, fuimos armando la idea y mucha gente entró, mucha gente se fue, y así fuimos perdurando a lo largo del tiempo en los rectangulitos. Para nosotros, para todos fue una experiencia muy rara, la verdad que es muy rara encontrarse en la casa de uno sin poder salir y conocer personas que se supone que pueden llegar a ser afines, y que la verdad es que uno conocía muy pocas personas de los rectangulitos. La cuestión es que de esa forma arrancamos y poco a poco tuvimos la posibilidad de empezar a conocernos en vivo. Fue una situación realmente muy emocionante y a partir de ahí arrancamos. Teníamos la idea original de que fuera un cohousing para, digamos, para personas activas, mayores, para pasar el resto de nuestras vidas en forma activa y en conjunto. Eso se, lo que tiene de bueno todos estos conjuntos de personas es que eh, uno arranca por una idea, pero en realidad las ideas todo el tiempo se van moviendo y van evolucionando, ¿no? Como también evolucionamos nosotros las personas. Así que bueno, en su momento conformamos Confluencia. Confluencia es una comunidad intencional que tiene, digamos, tenemos una serie de propósitos
Y la idea es, tenemos ahora un campo que lo logramos comprar en el conjunto de personas que somos, donde pensamos ir a vivir y a partir de ahí generar un nuevo espacio de convivencia. Y les voy a leer los que son nuestros propósitos, porque también tenemos una página web que pueden visitar, que es www.confluencia.org, donde van a poder ver no solamente nuestra visión, misión, propósito, sino que van a ver las fotos, van a ver lo hermosa que es la Pampa Argentina. Así que los invitamos primero a conocernos. Bueno, les voy a leer los propósitos. Primero teníamos el propósito de comprar el terreno, lo cual lo hicimos. Construir nuestras casas y compartir un territorio natural al que cuidaremos y donde procuraremos parte de nuestro alimento. Construir relaciones de confianza en un aprendizaje compartido basados en la comunicación no violenta y compasiva. Diseñar en base a la permacultura. Contemplar la actividad y la calma, la diversión y el silencio, el espacio para el despliegue de modos que aparecen en la madurez y vejez, y que eso lo hemos modificado, y que no son incluidos en la sociedad de hoy. Compartir cocina comunitaria, centro de actividades culturales y recreativas, desarrollar proyectos productivos con la participación de las personas del grupo que se sientan convocadas, desarrollar proyectos culturales, terapéuticos, artísticos y educativos abiertos a la comunidad, generar encuentros sociales abiertos a las visitas y voluntarios, propiciar intercambios económicos orientados al bien común y la economía circular, evitar y reducir consumos innecesarios, generar la menor cantidad de residuos, reutilizar y reciclar, integrar saberes y experiencias, utilizar la sociocracia como modo de gobernanza, dejando espacios naturales y sociales abiertos, permitir que lo nuevo aparezca y se exprese, facilitar que los miembros de la comunidad que quieran puedan permanecer en la comunidad a lo largo de su vejez, generar infraestructura de cuidado para la edad madura, entendida como parte de nuestro co-cuidado. Esos serían nuestros objetivos. Así que son un montón y, como ven, creo que abarca muchísimas dimensiones de la vida. ¿Y cómo está estructurada la organización como tal? Y están practicando la sociocracia, entiendo. Sí, ¿Qué bueno, qué les atrajo a la sociocracia como organización? ¿Cómo llegaron ahí con esa propuesta? ¿Y cómo pensaron que la sociocracia podía como apoyar toda esa serie de objetivos que tiene la organización? bueno. Una cosa que comentarles es que somos un grupo muy inquieto. Eso es algo que también genera la sociocracia, pero de por sí nosotros ya somos un grupo muy inquieto. Entonces, teníamos la suerte que en ese momento formaba parte del grupo una persona que formaba parte de Sopra. Entonces, sugirió que la gobernanza podría ser un modo de gobernanza posible para un grupo como nosotros. Ahora, ¿qué hicimos? Nos contactamos con Tatiana Monroy en Colombia, y con ella hicimos un curso introductorio de sociocracia. Entonces, a partir de ahí, cada cual vio cómo eso le funcionaba, tuvimos la posibilidad, nos reuníamos cada 15 días, había cosas para hacer, había muchas cosas para leer, cosas para conversar. Entonces, después de todo ese ciclo introductorio, empezamos a pensar si esa era una posibilidad para nosotras. Y nos dimos cuenta que sí. Entonces, el asunto o sea, ¿cómo? Está bien, decidimos que queríamos ser sociocráticos, pero con eso es solamente una decisión. O sea, a partir de ahí no pasa absolutamente nada. O sea, digamos, esa es una de las cosas que uno tiene que tener claro, que para que las cosas funcionen uno tiene que imprimir mucha energía y que las cosas no son naturales. Las cosas se hacen, uno lucha contra
contra la entropía. Tiene que poner energía, tiene que sostener los procesos. Y eso es un compromiso, digamos. Y ese es un compromiso que en nuestra organización se tomó. Entonces, las cosas, digamos, las cosas no son exitosas porque sí. Las cosas naturalmente no salen. Si alguien pensaba que, o por lo menos que la cosa podía llegar a funcionar así, a nosotros no. Nosotros pusimos mucha energía. ¿Qué quiere decir poner energía? Energía quiere decir formarse, poner tiempo, poner las ganas en que eso funcione. En nuestro caso, nosotros actualmente somos 6 personas. De nosotras 6, 4 hicimos el PROPS, que es un curso para la práctica de la sociocracia. Entonces ahora hago un paréntesis, si alguien está interesado, el jueves empieza un ciclo de PROPS. Y en julio, con Beatriz Arjona, nosotras vamos a dar otro ciclo de PROPS que está orientado especialmente a las personas de ecoaldeas y comunidades intencionales. Puede venir cualquiera, pero digamos, está dirigido especialmente porque está en combinación con Casa Latina. Entonces, dicho todo esto, 4 de nosotros hicimos el PROPS. 2 de nosotras, Ali y yo, hicimos el primer nivel de la academia. Con esto lo que quiero decir es que la sociocracia, uno debe formarse, si no, no sale. Entonces, uno tiene que aprender sociocracia y aprender con H sociocracia. Llega un momento en donde uno respira sociocracia y no puede ser de otra manera. O sea, no hay que preguntarse tanto. Es como, no sé, es como nadar. Uno quiere aprender un estilo para nadar. Entonces, primero uno está pensando cómo tiene que mover las piernas, cómo tiene que ubicar el cuerpo, cómo tiene que dar las patadas, cómo tiene que respirar, cómo va a tener que hacer el ritmo, y bueno, durante mucho tiempo está poniendo energía en ver cómo es todo eso. Y llega un momento en donde uno aprende a nadar y ya está, uno se desplaza en el agua, disfruta y sabe qué es lo que tiene que hacer y elige dónde quiere nadar. Entonces, es como un proceso de ese tipo. Entonces, hasta que uno no lo tiene integrado, eso no funciona. Entonces, para eso hay que poner energía, como con cualquier otra cosa. Nosotras lo pusimos. Entonces, si nos preguntan si la sociocracia para nosotras funciona, sí, funciona. Nos ha hecho crecer, o sea, ¿es efectivo? Sí, es efectivo. Somos solo 6 personas y no les puedo explicar la cantidad de cosas que hemos logrado desde que compramos el campo hace 2 años. ¿Sí? Cuando Joe nos pregunta cuál es nuestro desafío y cuello de botella, uno de ellos es que somos un grupo muy inquieto, queremos que las cosas sucedan, imprimimos mucha energía, tenemos muchas horas de trabajo donde cada cual, o sea, las 6 personas, trabajamos para que eso funcione. Pero muchas veces, o sea, lo que a veces nos damos cuenta es que trabajamos demasiado y la idea era disfrutar en el campo. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que nosotras estamos tratando de balancear. Antes teníamos un único encuentro seguro en el campo. Nosotros compramos un campo de 16 hectáreas a 70 kilómetros de Buenos Aires. Es un lugar hermoso. Espero que alguna vez se puedan venir para acá y nos conozcan, así que están todas invitadas. Pero bueno, además cuando íbamos al campo había tanto que hacer que, bueno, la idea siempre era estar haciendo algo. Y la idea no es siempre estar haciendo algo, sino tirarnos, bueno, nosotros somos argentinos, tirarnos con unos mates, a mirar el atardecer juntos y quedarnos en silencio. Y estar disfrutando ahí de unos almuerzos, cenas, caminar, lo que uno tenga ganas. Bueno, eso es uno de los cuellos de botella que parecen no sociocráticos, pero lo son.
porque a veces con ese ímpetu de que todo funcione y de que todo sea, y que todo lo que uno imagina esté plasmado en el hoy, uno de nuestros desafíos es ese, por ejemplo. Tenemos muchos más desafíos, pero bueno, si quieren les vamos contando a medida que yo quiera preguntar por dónde quiere que sigamos. Bueno, para empezar, me encanta el entusiasmo con el que hablas de confluencias y la verdad da muchas ganas de ir de visita y conocerlo. Resalto también mucho de tu explicación el compromiso necesario para empezar a implementar la sociocracia, la formación también de una persona así, más mejor. La metáfora también, ¿no? Que utilizaste de lanzarse al agua, aprender a nadar, pero como grupo, porque la sociocracia es un sistema de autogestión, de gobernanza Sí, autogestionada. Entonces no basta con que, bueno, todos nos lancemos al agua y ya veremos dónde terminamos quién nada y quién no, ¿no? Y si somos bastantes, pues una sola persona que sepa nadar no va a poder salvar a todo el mundo. Así que ahí necesitamos a varias personas que saben nadar, que pueden enseñar a los demás y salvar a los demás si hiciera falta, ¿no? Para que todo el grupo llegue a su destino como nadando. Escuché también bastante la eficacia que resaltaste. Somos 6 y logramos hacer un montón, pero nos cuesta un poco mantener el equilibrio con el autocuidado, el cuidado del grupo. eh, y claro, eso es algo que no se puede subestimar tampoco. Ahora, para dar la oportunidad también a conversar con las demás personas aquí en el círculo. Quisiera preguntarte nada más, son 6, pero tienen muchos campos de acción. ¿Cómo están organizados? ¿Están organizados en círculos, en roles? ¿Y cómo toman las decisiones? ok. Bueno, estamos organizadas en círculos. Tenemos un círculo general, donde obviamente están los coordinadores y los representantes de cada uno de los círculos, y a su vez tenemos la coordinación, la facilitación y la secretaría del círculo general. A nosotros en particular, somos 6, hay muchas cosas para hacer, nos dimos cuenta de que una sola persona coordinando era demasiado trabajo para esa persona. Entonces, nosotros en realidad tenemos grupos de 2 coordinadoras en este momento, una facilitación y una secretaría. ¿Por qué? Porque es necesario tener primero con quién conversar, con quién compartir esa visión de conducir a un grupo bastante inquieto y con muchos desafíos, porque hay muchísimos frentes, somos solamente 6 personas. Entonces, normalmente, digamos, en la mayoría de las organizaciones hay una única persona que coordina. Nosotras siempre tenemos 2, y eso no funciona. Después, tenemos muchos círculos, y cuando hacemos la retroalimentación de la estructura, ¿no? Reestructuramos los círculos. O sea, con esto lo que quiero decir es que los círculos aparecen y desaparecen de acuerdo a las necesidades. Tenemos círculos que son permanentes. Uno es el de economía y legales, que se ocupa principalmente de todo lo que tiene que ver con el manejo económico, financiero de la organización y de su forma legal. Nosotros estamos constituidos como una cooperativa, así que más allá de que tenemos una gobernanza sociocrática, también somos una cooperativa. Entonces, nosotras estamos, ¿cómo es nuestra composición? Somos 6 personas, de las cuales 3 somos biólogas,
Una es una artista plástica, una es una analista de sistemas y otra es una maestra de yoga maravillosa que no solamente sabe eso, sino que es una genia de la comunicación no violenta, que es Alicia. Entonces, como saben, entonces, ahora se darán cuenta que de economía no entendemos nada y de legales mucho menos. Así que bueno, todo esto hay que remarlo, como decimos nosotros en la Argentina, remar en dulce de leche. Repostero, o sea, hay que remarla. Bueno, yo estoy en ese círculo, les puedo, o sea, la parte legal realmente me importa poco, no me gusta nada, sin embargo, estoy acá nadando con todo el resto de mis compañeras que tampoco les interesa, pero hay que resolver. Eso, por eso. Entonces, eso es uno de los problemas. Después tenemos otro círculo. Tenemos el círculo de acuerdos. El círculo de acuerdos es aquel que redacta nuestro reglamento interno de cómo nos queremos mover, a dónde vamos, cómo es la parte vincular entre nosotros, cuáles son las obligaciones, los derechos, etcétera, de toda la estructura. ¿Sí? Es algo que se revisa en forma permanente y que cada parte de ese reglamento fue consentida por todas las personas que estamos en la organización. Ahora tenemos el campo. Entonces tuvimos un círculo de preplan maestro, que es cómo queremos organizar en forma permacultural, como les leí en los objetivos, nuestro territorio y, a partir de ahí, en forma regenerativa, nuestra comunidad. Entonces, primero estuvimos un año analizando cuáles eran los deseos, los sueños, las ilusiones, cómo cada cual se imaginaba ese territorio. Ese círculo se desarmó. Ya está, todos esos insumos los tenemos. Ahora estamos en el círculo de plan maestro, ¿cómo seguimos? Tenemos otro círculo, que es el círculo de bienvenida. El círculo de bienvenida es, su dominio es la comunicación hacia afuera y el vínculo con las personas que quieran entrar a nuestra comunidad. Entonces, tenemos digamos, un protocolo de entrada, de una serie de pasos que son amadrinados por las personas del círculo de bienvenida. Tenemos un círculo de campo, ahora tenemos un campo, tenemos que ver qué hacemos con esa hermosa tierra que tenemos. Entonces, hay que pensar y cómo desarrollar, cuidar, regenerar esa estructura. Me debo estar olvidando, sí, a ver. Y tenemos un círculo que es el círculo de casco. Casco es las casas que tenemos, que digamos, que estaban ahí en el campo, que están bastante maltrechas, y entonces hay 1,5 hectáreas que corresponde a ese lugar, que es el lugar donde nosotros nos encontramos, habitamos, y entonces a partir de ahí hay frutales, hay que cuidarlos, hay que desarrollar y cuidar esas casas para que en realidad todos podamos disfrutar de ese espacio. Todos estos círculos son los que tenemos ahora. Antes teníamos uno que era búsqueda de campo, por ejemplo. La búsqueda de campo desapareció, ya no está. Entonces, bueno, la sociocracia lo que tiene de interesante es que es una estructura que es buena y segura por ahora, pero que se revisa en forma permanente. O sea, la retroalimentación es uno de los procesos más interesantes de la sociocracia. O sea, tenemos una situación la cual abordamos, consentimos cómo la vamos a abordar, y luego revisamos cómo fue ese proceso. Si ese proceso fue virtuoso, seguimos así, o si se resolvió ese problema o esa situación ya no existe, pasamos a otras nuevas, y si eso no funcionó, porque las cosas no siempre funcionan, eso hay que tenerlo claro, es revisar qué es lo que no funcionó, y a partir de allí plantear nuevas estrategias, revisando lo que no funcionó, porque puede funcionar para otros, pero no para nosotras. Entonces, bueno, es tener siempre la mente amplia de saber que las cosas pueden funcionar o no, pero lo que es interesante es hacer.
digamos. Y lo que brinda la sociocracia es la acción con propósito. No es hacer por hacer, es acción con propósito. Y otra cosa que sí, ya que estamos, y me gustaría hablar de la sociocracia en general, es que la sociocracia promueve la evolución personal. O sea, eso de estar pensando y repensando las cosas, planteándonos y revisar los procesos, hace que promueva la evolución personal. Y eso es una de las cosas más interesantes de la sociocracia. Y cuando digo que nosotros somos un grupo de personas inquietas y que pudimos adoptar la sociocracia, también forma parte de eso estar en sociocracia. Entonces, podría decirles, por ejemplo, que las 6 personas en las cuales estamos en el grupo nos estamos formando en distintas cosas. ¿Sí? Entonces, más allá de los cursos que hicimos en sociocracia, hay 2 que nos estamos formando en permacultura. Todos estamos haciendo una formación o un seguimiento en comunicación no violenta. Lo estamos haciendo, por ejemplo, con Alicia, que es maravillosa, y que eso nos da un espacio interno y de cofraternización con los demás. O sea, ese compromiso de evolución personal, que parece muy trillado, pero cuando uno está adentro, funciona. Entonces, eso no quiere decir que solamente investigamos sobre la sociocracia. No, investigamos sobre muchas otras cosas que de alguna forma hace que cada una de las personas florezca para dónde quiere ir, y eso nutre a la comunidad y a las personas, como decía yo antes, que, digamos, la comunidad es un conjunto de personas. Entonces, por un lado está la comunidad y cómo avanza la comunidad en su nivel de conciencia y cada una de las personas. Entonces, eso no puede ser nunca un proceso desvinculado. Ahí desde la práctica, desde la experiencia de confluencia, ya nos has aportado algunos elementos muy importantes de la sociocracia. Has hablado de la estructura circular, que es una forma de organizarse. Es una forma de organizarse, una forma muy humana, una forma flexible, una forma viva también. En la sociocracia vemos a las organizaciones como cuerpos vivos, ¿no? Que según la necesidad se crean círculos o se hace desaparecer círculos. Y para ello es necesario que estemos en una permanente evaluación de estas necesidades, ¿no? Por medio de la retroalimentación, que es uno de los pilares de la sociocracia. Tenemos la estructura circular, tenemos la retroalimentación permanente y también tenemos la toma de decisiones por consentimiento, que igual mencionaste, ¿no? Que dijiste cada elemento del reglamento interno ha sido consentido, ¿no? Es decir, cuando se toma una decisión, se propone algo, se escucha a cada una de las voces presentes, si esta propuesta quepa dentro de su campo de tolerancia y creen que con eso sí van a poder avanzar hacia el propósito definido. Y si no fuera el caso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se trata de entender y se va ajustando, acomodando la propuesta hasta que todo el mundo piense que sí, esta propuesta es suficientemente bueno por ahora, suficientemente seguro para intentarlo, porque creemos que esto va a aportar nos va a llevar un pasito más hacia nuestro propósito común, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos como los 3 pilares de la sociocracia. Mencionaste la importancia de la acción con propósito. Claro, si un grupo salta al agua y no ha definido anteriormente hacia dónde van a dar, va a ser un caos total, ¿no?
No puede llegar nunca el grupo completo a donde se tiene que llegar. Y lo otro que mencionaste, que efectivamente es muy bonito, es la evolución personal, el crecimiento personal y el crecimiento del grupo, de la organización a la vez. Es una maravilla que se puede obtener con o dentro de una organización que implementa la sociocracia, ¿no? Ya para terminar la entrevista, te quiero preguntar, tal vez nos puedes comentar una historia, una anécdota de un círculo donde tú participas, de una toma de decisiones o de un encuentro sociocrático dentro de este círculo que realmente les ha brindado como mucha alegría. ¿Cómo describirías estos sentimientos que aparecen, que florecen cuando están actuando como círculos sociocráticos? Bueno, me resulta complejo elegir una, porque tuvimos tantas decisiones tomadas en conjunto y eh, bueno, lo primero que podría decir es que no todo siempre sale bien. Ya creo que lo comenté y me parece importante y que principalmente los primeros tiempos todo esto es muy laborioso. Y en cambio ahora, donde todas estamos completamente sumergidas y nadando en sociocracia, las reuniones son rápidas, fáciles. Cuando digo fáciles es que cada cual puede consigo mismo lidiar y poder proponer realmente lo que quiere y decir lo que quiere sin pensar que eso puede llegar a ser un conflicto, ¿sí? Porque eso, digamos, eso va con el crecimiento personal, en el sentido de que parecería como que muchas veces no pensar como los demás puede llegar a traer conflictos, ¿no? Y esas cosas las hemos podido ir trabajando cada cual y poder llevar a buen. Podría contar, por ejemplo, una reunión que fue muy bonita, fue la toma de decisiones de la compra del campo. Cada cual dijo qué era lo que tenía ganas y por qué este campo le resultaba. Ya habíamos tenido muchas propuestas donde a alguna persona el campo no le funcionaba. Por ejemplo, a mí. Uno anterior no me gustaba para nada y bueno, al final resultó que no funcionaba y terminamos en este. Nosotros teníamos un aporte clasificado de que hay gente que podía aportar más dinero y gente que podía aportar menos. Y pudimos encontrar un campo donde todos pudiéramos poner la misma cantidad de dinero y estuviéramos todos en la misma situación. O sea, que todos entramos de la misma manera. Y eso para nosotros realmente fue una alegría enorme y ese fue realmente un verdadero logro. O sea, todos entrar en una situación de paridad y eh, poder consentir con alegría y todos ir a firmar, fue una fiesta. Muy bien, muchísimas gracias, Bettina. Em, Ahora quisiera preguntar a Ali, que también hace parte de Confluencia, si quiere agregar algo al relato de Bettina. Bueno, sí, cortito porque creo que hizo una descripción muy amplia y muy focalizada. Eh, lo que podría compartir para todos es que ese balance entre el compromiso y la carga excesiva de trabajo a veces hace que haya gente que se sumó interesada y después dijo, la verdad que no puedo con esto y es algo para aprender. Em,
y la coexistencia de los desafíos que implica tener una comunidad, y creo que cada organización la tiene en su nivel. En este caso, como nos estamos planteando un modelo de vida, aparece también toda una parte que tiene que ver con el mundo emocional, no solamente con el mundo de las ideas. Eh, entonces, el trabajo basado en el conocimiento mutuo, desarrollando una forma de comunicación donde hay lugar para la honestidad, como decía Bettina, para una escucha, y para el espacio para el crecimiento de todos a la vez. Creo que eso colabora mucho para que podamos seguir adelante. Está ahí. Gracias, Alicia. Sí, de hecho, en la sociocracia también prestamos bastante atención a la conexión entre las personas, ¿no? A las relaciones para construir esta confianza tan necesaria para poder avanzar juntos hacia el mismo propósito. Bueno, gracias, Ali. Ahora quisiera preguntar a Miguel, Felipe, Nicoleta, Elizabeth y de pronto Luisa, si puede interactuar. Ya sabemos que Gabriel no está en condiciones. Eh, digamos, pensar en el sistema de gobernanza que tiene en una organización donde está participando y cuál es como la frustración principal que tiene ahí por algo que tiene que ver con esa gobernanza, ¿no? Puede ser que tiene que ver con la estructura, con la toma de decisiones, la forma en que se hace, puede ser eh, por, digamos que la responsabilidad recae siempre en las mismas personas, que son poquitas, qué sé yo, alguna frustración que encuentran en ese manejo, en esa gestión de una organización donde están participando, trabajando en este momento. Veo que Miguel estaba levantando la mano. ¿Tú quieres iniciar, Miguel? Tenía una pregunta, pero estoy pensando sobre la pregunta que acabas de hacer y me gustaría tomar un minuto más para reflexionarla. Ujú. Claro que sí, claro que sí. A mí me resuena, mira, es un proyecto o sea, en proceso, lo que lo estoy iniciando, pero sí que me he sentido como muchas veces como conector entre distintos mundos que a veces están tan desconectados. Hablo del sector empresarial, a veces el gobierno, entidades sociales, que parece que como si hablasen lenguajes diferentes muchas veces. Y por mi experiencia, me ha tocado ser como ese conector muchas veces. Y uno de los proyectos que estoy empezando es justamente un proyecto colaborativo y la dificultad, y que quizá lo veía como un potencial para abarcar lo de la sociocracia, es cómo generar los incentivos eh, para, para que la gente se involucre, para que participe, para no ser justamente la persona que teje esas alianzas, esas conexiones, porque obviamente, como hablamos, como bien dijo Betina, demanda mucha energía para que esté balanceado. ¿Cómo generar los incentivos para que las personas, para que empiece a fluir? Que bueno, entiendo que al principio es lo que más cuesta y después, pero bueno, eso un poco me da la pregunta. Gracias. Ajá. Bueno, hacemos la ronda primero y después podemos aportar elementos de respuesta ahí, ¿no? Eh, ¿Quién sigue? ¿Nicoleta? Ya, estaba como pensando un poco la respuesta ante la pregunta. Claro, revisando el sistema de gobernanza donde estoy participando, me cuesta situarme un poco. Yo trabajo en una, a ver si es que me ayudan un poco como a entender esto también.
Preguntas que me hago a mí misma cuando las escucho el relato de Bettina y de Alicia. Me pasa por una parte que yo trabajo como consultora, asesora de las municipalidades y del gobierno, soy una consultora externa. Pero también he trabajado por muchos años en espacios organizativos, políticos, culturales, comunitarios y activismo. Entonces, trato siempre de tener estas dos miradas, ¿ya? No es como, no lo veo siempre desde una mirada empresarial, sino que siempre lo que busco cuando me contratan para hacer estos servicios de planificaciones territoriales comunales, busco que la misma comunidad en este periodo de 4 o 6 meses que duran los procesos logre activar sus problemáticas, o sea, resolver sus problemáticas y activar los procesos a futuro. Entonces, me pienso yo cómo ser ese ente facilitador, quizás como Felipe, que va un momento y después se va, pero que continúe andando todo esto. ¿Me entiendes? Ser como un poco la semilla. Y hace poquito estuvimos realizando 4 cabildos culturales en Puente Alto, una que es bastante popular, bien grande acá, y en ese lugar, claro, con 4 sesiones, pero actuando con todo lo que ustedes indicaron, con todos los mecanismos, con círculos, con retroalimentación, con estructura permanente y de co-construcción también de propuestas, la comunidad termina y me dice, oye, genial esto, el círculo, ¿cómo me quedo con esto? Y ellos se van con esa semilla, se van a sus territorios, a sus organizaciones, cada uno con todo lo que estuvimos viendo, con las formas de relacionarnos, el tema del consentimiento, etc. Entonces, como queda la semilla, pero no así la activación tal de decir, sí, tenemos que continuar, esto no lo debemos soltar. Siento que ahí veo como el conflicto quizás que se genera o creo que lo que no avanza. Nos ha pasado en comunidades, en comunas donde han encontrado quizás el propósito común y han sentido tanto ese propósito que han querido todos avanzar hacia ello y comunidades que realmente se han empoderado de su planificación territorial exigiendo después que se ejecute, ¿ya? Más que exigiendo, hay como una mirada muy clientelista, eso me pasa, que cómo quitar esa mirada clientelista del esperar que me resuelvan y de darme cuenta de que nosotros como comunidad somos los que tenemos que resolver y activar nuestros procesos. Entonces, claro, puede que funcione en el transcurso que nosotros estamos cofacilitando, pero no cuando ya nos vamos de ese territorio, cómo hacer de que esa comunidad permanezca y siga. Eso. No sé cómo metí un poco vuelta, pero creo que por ahí está mi situación más problemática en el hacer. Se entendió, gracias. Miguel, ya estoy listo. Claro. Creo que comparto con Nicoleta quizás es el freno que se pone a sí misma la gente. Creo que esto también tiene que ver con una idea del existencialismo que siempre, y ahora meto un poquito de cosmovisión, que siempre nos ha entregado el Estado de que nosotros extendemos la mano y nos tiene que entregar todo hecho o listo. Y eso nos vuelve discapacitados para la autogestión. Me he encontrado con muchos problemas de esto también. A lo largo de tiempo me he dedicado a hacer organizaciones pequeñas. En la universidad organizé un grupo de voluntariado y cosas similares, pero si yo me salía de esto, el grupo de a poco comenzaba a desmoronarse porque la gente siempre espera que le entreguen todo hecho, todo armado. Y la autogestión, la automotivación, el autofijarse objetivos es un poco complejo y creo que esa es la principal dificultad que me he encontrado en general, con que la gente se anima mucho, pero si la persona que dirige todo se va, las ideas se disuelven porque, bueno, si no lo hago yo, mejor dicho, si no lo hace otro, ¿para qué lo voy a hacer yo? Esa es la idea que me he encontrado mucho y que siento que frena mucho a la sociedad. Em, y no sé si puedo hacer una pregunta ahora. Em, Me interesa mucho, Betina, saber en qué momento, y si ustedes ya lo realizaron, en qué momento decidieron establecer contratos entre ustedes. Me refiero tipo reglas, por supuesto, es una sociedad autogestionada, por lo tanto tienen reglas entre ustedes y
por el funcionamiento de amigos, de pareja, de familia, todo es necesario que quede explícito porque lo que no es explícito queda en el aire y se resuelve de cualquier forma. Entonces, ¿en qué momento ustedes vieron la necesidad de, ok, contractuemos esto, tenemos que escribirlo, el que hace esto tiene esta cosa, y todo eso, una especie de contrato interno? Al principio es difícil, pero una vez que crece es necesario, sí o sí se hace necesario hacerlo. ¿En qué momento ustedes vieron esa necesidad? Y además, ¿cómo esto se contrasta con lo que el Estado dice? Porque ustedes son autogestionados, pero siguen formando parte de Argentina, por lo tanto, ustedes no pueden tener dentro de ustedes que pueden matarse entre ustedes, porque el Estado va a decir, aquí no. Entonces, ¿en qué momento sus reglas chocan con las reglas del Estado y hasta dónde pueden llegar con esa autogestión legal también? Muy buena pregunta, Miguel. Gracias por esto. Bettina, Alicia están listas Bien, para dar la sí, respuesta, pero también quisiera preguntarles si de una vez pueden aportar elementos de respuesta a lo que viene planteando tanto Felipe que Nicoleta que Miguel en realidad, que es la sí, concentración de poder y de responsabilidad en una persona o unas pocas personas y cómo lograr generar compromiso y responsabilidad también en el resto de personas que hacen parte de la organización. Bueno, primero ok. Cristina y luego Ali. Y bienvenida. Bueno, como tenemos poquito tiempo, voy resumiendo. Eh, digamos, como bien dice yo, digamos, todas las personas están inquietas en relación a cómo poder implementar la sociocracia y cómo es el nivel de compromiso. Entonces, yo les conté en nuestra experiencia que una de las cosas es el compromiso. Como bien dice Miguel, las cosas las cosas que no se dicen en forma explícita no existen. O sea, eso está claro. Y no solamente eso, ya de lo que decimos, lo que cada cual interpreta, ya es diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Nosotros sí tenemos muchísimas reglas, Miguel, de cómo tratarnos a nosotros. Entonces, más allá del círculo de acuerdos, tenemos un compromiso de acuerdos que fue consentido entre todas las personas del colectivo, que a partir de ahí nos movemos. Entonces, esas son las reglas que funcionan para nosotras. Si eso no funciona, eso se vuelve a retroalimentar y se vuelve a revisar. Y cuando no se cumple, tenemos las herramientas para decir eso que consentimos no se está cumpliendo. Entonces, eso me parece que es fundamental de lo que estás diciendo. Las cosas deben ser explícitas. La segunda cosa sería lo que dice Elizabeth. Bueno, para que las cosas se sostengan en el tiempo, eso depende del compromiso. Entonces, siempre se arranca con un éxtasis de energía y ganas, pero eso se continúa en el tiempo, como cualquier vínculo, hasta, por ejemplo, un vínculo amoroso. Uno arranca muy feliz, pero si uno no pone energía y responsabilidad en el vínculo, la cosa no funciona. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Entonces, como cualquier cosa en la vida, hay que sostenerlo en el tiempo. Entonces, ese es el mayor desafío. El mayor desafío no es empezar, el mayor desafío es sostener. Y para sostener se necesita el compromiso y cuando decimos el compromiso, era lo que estábamos hablando antes, el compromiso no es solamente un compromiso a nivel de si voy a participar, es voy a participar como toda mi persona, y toda mi persona implica también mi compromiso de formarme, de evolucionar, de estar, de comprometerme con los demás y de siempre tener en cuenta de que estamos en los colectivos todos caminando de la mano con una visión conjunta. Todos queremos lo mismo. Entonces, no importa que en cada cual se exprese de formas diferentes, nunca olvidar eso, que el mayor compromiso es la visión, ¿no? Vamos hacia el mismo lugar. Y en relación a lo que decía, perdón, el coterráneo viviendo en Barcelona, Felipe, Felipe.
que él está en un mundo diferente, no de las comunidades, sino en un mundo, digamos, no solamente horizontal, sino que está en un grupo completamente vertical. Nosotros tuvimos hace un mes, que tal vez lo puedas ver, una reunión de SOFA, Sociocracy for All, donde sí conversamos sobre todo esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo se introduce la sociocracia en un lugar donde en realidad la verticalidad no funciona? O sea, la verticalidad es completamente opuesta a la sociocracia, que es autogestiva y horizontal, donde lo más importante es justamente la escucha de todas las voces, que es lo que no se da en la verticalidad. Entonces, una de las propuestas que, digamos, fue bastante asimilada o discutida por todos y que nos dio un poco de sentido, fue que en realidad uno introduce herramientas de la sociocracia sin decir que es sociocracia. Entonces, va introduciendo en ese tipo de lugares donde muchas veces hasta puede funcionar el agilismo, y desde el agilismo, donde hay cosas que, digamos, hay intersecciones con la sociocracia, va introduciendo en esos pequeños grupos la sociocracia sin decirles que es sociocracia. Cuando recién funcione, es decirles, ah, bueno, esto puede llegar a, esto es la sociocracia, si quieren seguimos profundizando. La Entonces, táctica del caballo de Troya, digamos. exacto, exacto. Entonces, bueno, eso fue algo que discutimos en Sociocracy for All y que la mayoría de las personas estuvo de acuerdo. Pero eso es en una estructura vertical. En una estructura horizontal hay que pensar en otro tipo de estrategias donde el compromiso sea un compromiso de un largo plazo y no de un pequeño plazo inspirador y que luego decae. Que eso es, que es uno de los mayores problemas que tiene cualquier tipo de cosa que se quiere implantar, no solamente la sociocracia, cualquier otra. Por otro lado, ya que estoy, y Joe, permitime, muchos de nosotros de nuestra comunidad participamos en sociocracia práctica. Ali y yo participo en ecosistemas junto con Robbie y con Beatriz Arjona en el Círculo de Comunidades. Si quieren venir al Círculo de Comunidades, los esperamos con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque somos nosotras dos, mucho para hacer, y es una comunidad de práctica. Entonces, también somos en extremo inquietas, así que tenemos muchas cosas para hacer y toda persona que viene tiene un rol operativo, así que tiene la posibilidad de practicar. Entonces, en las comunidades la cosa es completamente diferente. Hay que sostener. Y ese es el desafío. Ali. Bueno, gracias. Yo quería aportar un poquito a estas preguntas que trajeron, eh, un poco basándonos en la sociocracia, como dice Bettina, más allá del gran cartel de las herramientas prácticas que uno puede ir incorporando, aunque no tenga todavía el conocimiento de todo. Una es, primero, esto de tener una visión compartida para que se genere ese compromiso. Crear esa visión, esa misión y ese propósito es uno de los pasos como fundacionales de una organización, y algo que se une con lo que traías como pregunta, Miguel. En las reuniones sociocráticas tenemos como eje también todo se lleva por escrito, por eso tenemos roles, alguien que se ocupa de facilitar, alguien que coordina y que tiene, bueno, la idea, la propuesta de cuál va a ser la temática de la reunión, cuáles son los temas y un orden. Entonces nos reunimos sabiendo de qué vamos a hablar, durante cuánto tiempo. Eso ya da una tranquilidad, saber que va a haber un momento, porque hay alguien que facilita, que va a dar la palabra a cada uno equitativamente. Eso también genera una tranquilidad y no tengo que estar luchando por a ver cuándo voy a poder
meter mi palabrita, sino que en la práctica voy encontrando, y después está la persona que lleva la secretaría, que lleva un acta donde están los temas que se propusieron, que esos también se consienten, porque a lo mejor quien coordina hizo una propuesta y una persona del grupo dice, no, hay un tema que es urgente y que me interesaría que también se traiga y que se puede revisar. Y ahí mismo va quedando tanto lo que se fue trabajando como los acuerdos que se hicieron. Entonces, siempre podemos ir a revisar esa reunión donde tomamos esa decisión. Eso siempre queda por escrito y no son simplemente palabras que en nuestra experiencia, como contaba Bettina, en los primeros tiempos de nuestras reuniones en Confluencia, yo tenía siempre esa sensación, éramos muchos al principio, después fue como decantando a medida que el compromiso era mayor, algunas personas se fueron yendo, pero quedaba esto de que terminaba la reunión y cada uno se quedaba con la idea de que la conclusión había sido la idea que uno propuso, porque otro te sonrió, porque otro te bajó la cabeza. Entonces, bueno, eso fue uno de los registros claros de cambio cuando trajimos, bueno, cuando hay una propuesta, primero esperamos y nos aseguramos, todos estamos de acuerdo, todos levantamos el dedo, hay alguien que tiene una idea mejor, que no está completamente seguro, entonces eso ya no hay duda, lo consentimos, es una idea de todos, asumimos ese compromiso. No estoy tan seguro, lo tomamos por un tiempo más corto y luego lo volvemos a revisar, pero ahí es donde se va armando como esa estructura donde nos vamos apoyando para avanzar. Y cortito, ya estamos casi en el final, con respecto a la coexistencia de una forma legal con una forma sociocrática, nosotros encontramos en la cooperativa, bueno, una forma legal que comparte valores y que aunque tiene un sistema más asambleario y hay roles, por ejemplo, en cooperativa hay presidente, secretario, bueno, nosotros buscamos una forma de asociarlo, que quien preside es quien está coordinando, que quien está en tesorería es alguien del círculo de economía, y empezar a tender esos puentes, y dentro de también nuestro reglamento cooperativo aparece que utilizamos la sociocracia como forma de gobernanza. Entonces, ambas cosas pueden coexistir, tratamos de ser prolijos a la hora, como decía Bettina, de presentar los balances y todas esas exigencias formales para tener un respaldo legal para funcionar de la manera que queremos. Y acá ya me silencio y les vuelvo la palabra a quienes están proponiendo esta hermosa reunión. Gracias. Muchas gracias, Bettina y Ali. Yo solo quisiera agregar que la clave está en la distribución o la redistribución del poder, entendiendo el poder como el poder decidir y hacer, ejecutar también lo decidido. Y eso es parte fundamental de la sociocracia, que absolutamente cada persona dentro de la organización participe en la toma de decisiones dentro del dominio de su círculo, pero cada uno participa en la toma de decisiones y también tiene que asumir la responsabilidad de ejecutar la decisión tomada. Eso genera mucho más compromiso y responsabilidad entre todos y todas dentro de la organización, que cuando siempre son las mismas personas que concentran el poder, que toman las decisiones y dicen a los demás que tienen que ejecutar las decisiones tomadas, porque en ese caso no hay una apropiación, no hay ese compromiso, no hay esta identificación con lo decidido, porque no han podido ser parte de ese proceso. En la sociocracia, sí, pero hay mucho más por hablar y por aprender, y por eso tenemos con nosotros Nora también, quien nos va a explicar cuáles son los próximos espacios donde podemos seguir conversando y aprendiendo sobre la sociocracia. Nora, por favor. Muchas gracias, chicas. Bueno, siento haber llegado un poquito tarde, pero andaba recogiendo a mis criaturas de las extraescolares. Pero bueno,
A ver si puedo veros en la grabación. Solo esta parte final ya estaba yo súper interesada, así que me alegro también que hayan surgido preguntas de esas que dan ganas de tirarse otras 2 horas más, ¿no? Y bueno, por mi parte, deciros qué pena que se ha ido Felipe, porque una de las cosas que le quería comentar es que hay organizaciones jerárquicas que están utilizando la sociocracia y de hecho este jueves, o sea, mañana, ¿no? Mañana es jueves, empezamos una formación en sociocracia básica con una empresa muy grande, de hecho es una agencia de aduanas chilena que lleva, pues creo que son 6, 7 años utilizando la sociocracia y es tanta gente que periódicamente pues van formando a sus trabajadores, porque claramente esto es un cambio de mentalidad muy grande y aunque lo estén utilizando, llega gente nueva, incluso a la gente que la está utilizando, casi que por el camino a veces en ciertas áreas se va diluyendo, ¿no? Entonces, eh, pues invitaros, el grupo todavía está abierto, o sea, hay algunas plazas, si os interesa participar, con este grupo trataremos casos concretos de ellos, que suceden en la agencia, pero también todo lo que es la base de cómo repartir el poder, cómo tener una estructura fundada en dominios, en objetivos, cómo tomar decisiones a través del consentimiento en lugar de por mayoría o por consenso, pues todos los procesos básicos en la toma de decisiones y en el reparto del poder. Lo que podemos hacer, Joe, igual es mandar después de esta sesión esta información. Estos son 6 sesiones los jueves de 1 hora y media, o sea, va a ser corto pero intenso. Y la otra cosa que va a empezar dentro de poquito es facilitación. Sobre todo porque no sé si ya lo han mencionado en esta clase, pero el rol de facilitación en este tipo de gobernanza es clave. Cómo llevas las reuniones, cómo consigues ese equilibrio en que hablen todas las voces y al mismo tiempo las reuniones sean eficientes y consigamos los objetivos, pues eso es un arte. Entonces vamos a tener 4 sesiones para entrenar este arte, porque sale a través de la práctica, practicar y practicar. Y entonces, como ya viene gente que ya ha hecho los cursos de facilitación también con nosotros, nos han pedido que hagamos 4 sesiones enfocándonos en cómo resolver objeciones, cómo salir de bloqueos cuando hay objeciones que no se levantan, o sea, porque también en estos sistemas puede tener ese reto, ¿no? Que a veces hay gente que se enroca en una objeción y como tengo derecho a objetar, pues entonces me quedo ahí. Entonces, cómo desbloquear esas situaciones y también como facilitador es importante un tipo de escucha empática a las personas cuando están hablando en las rondas, habilidad para sintetizar, habilidad para sacar información de lo que se está haciendo. Bueno, o sea, de todo eso lo vamos a dar una partecita teórica pequeña y mucha práctica para poder como ejercitar el músculo de facilitación en las reuniones y muchas más cosas, pero bueno, ya estáis dentro de este grupo y si habéis venido aquí seguro que es porque también os motiva como ese cambio organizacional, entonces pues nada, ya iremos avisando cuando se nos ocurran hacer cosas de estas. Gracias, John. Gracias a ti, Nora. Sé que estamos sobre la hora, pero sí me gustaría escuchar ustedes en una palabra cómo se van de este espacio. Empezando por Nicoleta. Estás muteada. ¿Cómo fue la pregunta? Si nos puedes decir en una palabra cómo te vas de este espacio, de este webinar. Redistribución. Bien. ¿Tú, ¿Cómo Miguel? me voy con una palabra? Sí, una palabra, sí, sí. ¿Tú, Miguel? Motivado, creo que no estoy solo. Bien. Luisa. Inspirada. Inspirada. Elizabeth, te vemos.
Perdón, es que estaba manejando. Motivada. Muy bien. Ali. Bien, entusiasmada, me renueva el entusiasmo participar de estas reuniones, conocer más gente y saber que somos una red a veces un poco invisible, pero que está viva en distintos lugares del mundo. Muchas gracias. Bueno, Robbie. Yo me voy contagiado por la alegría de Bettina de contar su proceso. La verdad que ha sido inspirador también para mí reescucharlo otra vez. Ajá. Yo me voy intrigada por las inquietudes planteadas en este espacio. ¿Tú, Bettina? Yo me siento en familia, o sea, siento como que las personas que nos encontramos acá vibramos en una frecuencia muy parecida y, como decía Miguel, acompañada. O sea, yo me siento en familia acá en Sopra y en comunidades. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, y Nora. Agradecida y con ganas de ver la grabación. Sí, se las daré llegar. También la información sobre las próximas formaciones. Esperemos que se animen o que nos veamos en otro espacio de Sopra pronto. Un abrazo. Muchas Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Chao, Abrazo. chao, adiós. Adiós.